Hola, mi nombre es Nelcy Reyes del grupo 251 en Física General. En el día de hoy vamos a hablar sobre la introducción a la lógica digital y a los circuitos combinacionales. Para esto vamos a ver conceptos como los códigos binarios, compuertas lógicas, max términos y min términos y la tabla de verdad. Y por último vamos a responder una pregunta problema. Nosotros entendemos como códigos binarios un sistema de codificación que se usa para una serie de procesamientos e instrucciones que permite que se entiendan los sistemas electrónicos digitales. Entonces en eso se utiliza un sistema de dos dígitos o también que se llaman bit, que es el 0 y el 1. Y en este sistema binario se puede traducir una secuencia de cualquier letra o valor decimal y también se puede realizar operaciones matemáticas de muchos tipos. Aquí se puede ver como para estado activo el número 1 y para estado inactivo el número 0. Aquí, por ejemplo, podemos ver de derecha a izquierda cómo va subiendo de a un bit. Entonces el primer dígito de la derecha va haciendo un bit, el segundo dos bits, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces aquí podemos ver que el primer bit equivale a 2 elevado a la 0 y el segundo a 2 elevado a la 1. Eso va en base a 2. Estos códigos binarios se usan en base 2. Entonces al hacer las operaciones, ahí se sabe qué código o qué número está leyendo este código binario. Y estos números se leen del bit más significativo al bit menos significativo, dicho de otra forma, de derecha a izquierda. Aquí, por ejemplo, podemos ver que las posiciones que se generan de derecha a izquierda, comenzando por el 0. Entonces, el número elevado a la 0, después elevado a la 1, a la 2, a la 3. Que sería realizar las operaciones y aquí para cada uno nos va a dar los dígitos y ya haciendo la suma de sus dígitos nos va a dar el número que está leyendo ese código decimal, ese código binario. Aquí están constituidos principalmente por transistores cuyas interconexiones forman circuitos integrados de propósito específico. Y ahí, por ejemplo, cuando las capas se ordenan, crean determinadas conexiones y se crean los circuitos digitales básicos como son las compuertas lógicas. Aquí las compuertas lógicas las explicamos como unos circuitos que son diseñados para obtener resultados booleanos, que significa la operación de operaciones con la lógica. Esto en computación significa que aquel que se puede representar con valores de lógica binaria. Estos dos valores normalmente se representan como falso o verdadero, y eso se obtienen de operaciones lógicas binarias como la suma o la multiplicación. En estas se pueden realizar diferentes operaciones que son al menos cuatro, como la multiplicación lógica, la suma lógica, la negación y la comparación lógica. El resto de operaciones que se realizan son con negaciones y la compuerta lógica es ese conjunto de transistores que van a realizar esas operaciones. Aquí vamos a ver lo de las tablas de verdad primeramente, en donde hablamos de las puertas lógicas, que son un circuito electrónico que muestra los resultados de las señales de voltaje de salida en forma booleana de los cálculos que ya dijimos en lógica binaria, de dos dígitos, el 0 y el 1. Pero en esta ocasión los valores se representan en verdadero o falso y con operaciones de suma y multiplicación. Estas puertas están conformadas por transistores y por eso las tablas de verdad son esos elementos que se utilizan para mostrar la salida de esas puertas lógicas o de los circuitos combinacionales, dependiendo ya de cada una de las entradas o salidas que van a tener más o menos en las columnas. Por ejemplo, aquí vemos que estas tablas de verdad se colocan en base 2 y el exponente va a ser igual al número de entradas y se va a hacer la operación.
Por ejemplo, si tenemos 3 entradas, entonces como va a base 2, 2 a la 3 sería igual a 8. Que eso quiere decir que esta tabla de verdad va a tener 8 filas. Ya comprendiendo esto, vamos a hablar sobre cada una de las compuertas. Entonces, en la compuerta AND, la entrada y la salida B, cuando en alguna de esas dos entradas se encuentre un 0, lo que se va a mostrar es cómo multiplicar el número por 0 y su resultado va a dar 0. Entonces aquí 0 por 0 da 0, 0 por 1 da 0, 1 por 0 0 y 1 por 1 1. Entonces ese valor va a ser su salida. De la salida low, que sería el 0, y la salida high, que sería el 1. Ahora hablando de la compuerta OR, vemos que vamos a obtener un 1 en la salida si alguna de las entradas hay un 1. Entonces, como podemos ver, es sumándolas. Si cuando todas las entradas están en 0, su resultado va a ser 0. Entonces, aquí vemos 0 más 0, 0. 0 más 1 da 1, 1 más 1 da 2, pero como estamos en binario, va a quedar como un 1. Aquí en la compuerta NOT, que sería la negación, entonces vemos que cuando la entrada está en 0, la salida va a ser 1, y cuando la entrada está en 1, la salida va a ser en 0. Ahora la compuerta NAND. Esta compuerta produce una salida falsa si todas las entradas son verdaderas. O sea, quiere decir que cuando las entradas están en 1, las salidas van a estar en 0 y viceversa. Multiplicando 0 por 0, 0 por 1 da 0, pero la contraria es 1. 1 por 0, 0, pero la contraria sería 1. Y aquí 1 por 1, 1, pero la contraria sería 0. Aquí ahora en la compuerta NOR, que significa NOT OR, que es como que están unidas la NOT y la OR. Entonces esta compuerta implementa la lógica negada. Las entradas están en 0 y las salidas que estarán en 1. Mientras que si tiene una sola o ambas entradas en 1, las salidas están en 0. Entonces sumándolo sería 0 más 0, 0, pero el contrario sería 1. Y así sucesivamente. 0 más 1 es 1 y la contraria sería 0. Y así sería la lógica negada. Y por último, la compuerta SOR sería cuando se implementa el OR, o sea, quiere decir que una salida es verdadera en 1 si resulta que una de las entradas es verdadera. Pero si ambas son falsas o ambas son verdaderas, la salida va a ser falsa. Como podemos ver acá, ambas son falsas, entonces va a dar falsa, y ambas son verdaderas, va a dar falsa. Y así, cuando se combinan estas puertas lógicas, van a formar un circuito combinacional. Y eso se utiliza en el código binario para poder representar los valores en las entradas y proporcionar resultados. Ahora vamos a hablar de los min términos y max términos. En los circuitos combinacionales, los min términos son una expresión algebraica en donde la suma de los productos de las salidas que sean 1 van a negar los ceros. Se niegan los ceros. Entonces aquí podemos ver que como aquí hay, la suma del producto es 1. En estas filas vamos a negar los ceros. Entonces aquí como hay un 0 que sería el A, está negado. Y acá el C también sería negado. Como el B es un 1, el 1 se deja quieto. En los max términos va a pasar lo mismo. El producto de las sumas cuando el producto de las sumas de la salida es 0, se van a negar los unos. Entonces, tal como lo dice, las sumas de la salida en 0, los que se van a negar los unos. Entonces, digamos que aquí estuviera en la tabla, entonces el que se negaría sería la C. La C es la que quedaría de esta manera. A partir de esas tablas de verdad, nosotros podemos pasar las funciones a booleanas, aplicando el álgebra de Boole y sus leyes. Por último, vamos a responder la pregunta de cuál es la característica del código Gray.
La característica que tenemos del código Gray es que es un código no aritmético y que no tiene relación con las posiciones de los dígitos. Entonces en ese solamente va a variar un bit y los consecutivos se van a diferenciar solamente en un dígito. Por eso hay menos errores en el sistema digital. Ahí cambia el dígito y el bit más significativo se mantiene y es el que se encuentra más a la izquierda. Entonces aquí como vemos, el que cambió de código binario a código Gray sería el 1, que es el código significativo aquí. Después va a cambiar el 1, va a cambiar por el 0. Aquí que es el siguiente es el que va a cambiar, entonces el 0 ahora aquí va a ser el 1 y así sucesivamente. Gracias.